maquetación. Entonces comienzo por un documento HTML el cual lo voy a guardar. Como es HTML, usted lo puede guardar en cualquier parte. Listo. En este caso yo lo voy a guardar, puede ser, ¿por qué no?, en el escritorio. Voy a crear una carpetica que se llame maquetación sábado. Listo. Ese archivo lo voy a guardar como un index.html. Y también voy a guardar de una vez el archivo en CSS. Este lo voy a guardar en la misma carpeta, solo que con el nombre de estilos.css. Hay algo, acostúmbrese a guardar los archivos antes de empezar a trabajar. ¿Listo? Eso debe ser fundamental. Lo primero que vamos a ver es cómo se centra una página. Listo. En la clase pasada estuvimos viendo la definición de estilos por ID, ¿lo recuerdan? ¿Y por cuál era el otro? Class. Y por class. ¿Sí? Hoy vamos a ver uno nuevo o algo que hablamos la semana pasada pero que no lo tocamos, que es la definición de estilos por pseudoetiqueta. En pocas palabras, cuando cojo la etiqueta body no le coloco ni punto ni numeral, sino que ni punto ni numeral, sino que solamente va a ser body. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que toda etiqueta que se llame body va a obtener esos estilos. Entonces, para body voy a decir lo siguiente: margin margin top 0 píxeles, margin right 0 píxeles, margin bottom 0 píxeles y margin left 0 píxeles. Entonces, primero, ¿qué es margin? Margin es la distancia que deja un objeto desde su borde hacia afuera. ¿Sí? En pocas palabras, estas configuraciones que les di aquí van a permitir que el cuerpo se expanda por toda la ventana. ¿Sí? Ahorita lo veremos mejor. Miren que hasta aquí no hemos hecho nada del otro mundo. Solo que tengo una salvedad. Muchas veces uno se encuentra el margin así discriminado. Margin top, margin right, margin bottom y margin left. Pero esto sería lo mismo que tener margin y estas cuatro propiedades. ¿Sí? O es más, tenerlo sin el px. Porque cuando es con 0 no hay necesidad de ponerle el px. Miren, esto es lo mismo que tener todo esto. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro este margin con 4 valores, significa que este primer valor es ¿de quién? No. Del top, este del right, este del bottom y este del left. ¿Sí? Entonces ya ustedes definirán cuáles trabajamos. Si usted quiere, podemos dejar comentariado esto para que usted entienda que funciona de la misma manera. Aquí, ¿qué hice? Coloqué esto como comentario, es decir que no va a ser tenido en cuenta a la hora de ejecutar el código. Listo. Y por último le voy a colocar un background color, un colorcito de fondo a ese body, en este caso que va a ser gris. Si yo guardo esto y vengo a la hoja de HTML, ¿cómo vinculo esa hoja de estilos? Entonces, la forma más fácil es simplemente abrir la etiqueta link. Con el href indico qué archivo voy a vincular. Como yo ya había guardado el archivo, pues ahí va a aparecer disponible el archivo en la carpeta. Veanlo ahí, estilos. Y otras dos propiedades. Una que es rel, qué tipo de relación tiene. Le tengo que decir que es stylesheet o hoja de estilos. Y por último, qué tipo de archivo es. Le digo que es un archivo en CSS. De esta manera, esta hoja de estilos ya quedó vinculada con este HTML. ¿Cómo me doy cuenta? Si yo guardo y visualizo este HTML, vean que el cuerpo es de qué color, gris. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le di margin top, right, button y left 0, quiere decir que el cuerpo va pegado de la ventana, vea, va por toda esta línea. Listo, para eso es el margin. Bueno, ahora vamos a crear un contenedor, un estilo que se llame contenedor. Lo podemos crear por ID o por class. Listo, vamos a trabajar hoy con ambos. Entonces a este le vamos a llamar contenedor, ¿sí? Y le voy a dar las especificaciones. Yo le voy a decir que el contenedor son 1000 píxeles. ¿Por qué? Porque uno de los estándares web es de 1000 píxeles de ancho. La página normalmente debería tener 1000 o 1024. Lo que pasa es que yo nunca utilizo esa colita del 24. Y le voy a dar un background color.
supongamos que a mi página le voy a dar, a ese contenedor le voy a dar un rosado. Listo. Y le voy a decir que tiene un alto de 600 px. Este contenedor, ¿dentro de quién va a ir? Dentro del body. Entonces debo venir a pararme en el body. ¿Sí o qué? Le doy div id y miren que ahí ya me trae el contenedor. Abro este div y lo cierro. Si yo guardo esto y vengo y lo visualizo, usted podrá darse cuenta que aquí aparece el contenedor. ¿Estamos? ¿Cuánto mide? 1000 por 600. Muy bien. Bueno, entonces voy a volver al contenedor. Ahora, ¿cómo hago para que el contenedor siempre aparezca centrado? Porque es que cuando estamos en una página web, supongamos, vamos a abrir la que yo les puse a estudiar, florestaflowers.co. ¿Sí? Nótese que esta página web, si yo me alejo, ¿sí? Siempre aparece centrada. Es más, si yo le quito tamaño a esto, ¿sí? Mire que siempre el contenido donde aparece, en el centro. ¿Sí o qué? Es más, si uno ingresa a Facebook, el Facebook por sí solo siempre aparece centrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que aparezca centrado? A este contenedor le voy a dar una propiedad que es margin 0 out. ¿Qué quiere decir ese margin 0 out? Primero veamos cómo se ve. Actualizamos y miren que ya aparece completamente centrado. Si yo le quito zoom a esto o se lo pongo o modifico el tamaño de la pantalla, si ven que el contenedor siempre aparece en el centro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se logra eso? Porque margin 0, según lo que les expliqué acá, sería ¿para quién? Este primer 0. Para el top. Quiere decir que arriba no tiene distancia. Efectivamente, aquí no tiene distancia. ¿Cierto que no? Miren, si yo le digo, por ejemplo, margin 10px. Miren lo que pasó acá. Me colocó 10px aquí arriba. ¿Sí o qué? Entonces, este primero corresponde al top. ¿Listo? ¿Y qué va a tener a la derecha, abajo y a la izquierda? Automático. Por eso es que cuando yo empiezo a quitarle tamaño a la ventana, siempre va a ser automático esa right, bottom y left. ¿Entendido cómo se hace un contenedor centrado? Ahora, todos los divs que yo haga, ¿dentro de quién van a ir? Dentro del contenedor. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a empezar a maquetar algo. Vamos a suponer que aquí yo voy a definir una clase que se llame como banner. Le voy a decir, por ejemplo, que ese banner tiene un ancho de 1000 píxeles, que tiene un alto de 100 píxeles, que tiene un color de fondo, por decir algo, tanto amarillento. ¿Sí o qué? Le vamos a dar guardar y venimos aquí al index y lo llamamos. ¿Dentro de quién va a quedar? Dentro del contenedor. Ahora, ¿por qué queda dentro del contenedor? Porque es el que está centrado. ¿Sí o qué? Entonces aquí le digo div y utilizo class porque allá lo definí como class, por eso utilicé el punto. Y mire que solamente me llama a banner. ¿Listo? Si yo guardo esto y lo actualizo, miren que dentro del contenedor me aparece el banner. ¿Estamos? Ok. Entonces, jóvenes, ahora vamos a ir como tal a la hoja de estilos y vamos a crear en esta página otro div acá en el cual vamos a acomodar cada uno de los ítems del menú. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definirlo, puede ser por class, entonces lo voy a llamar contenedor del menú, contenedor menú, y le voy a dar sus respectivas propiedades. Entonces, vengan, yo subo un poquito de esto para que ustedes lo vean. Le voy a decir que el ancho van a ser 1000 píxeles, que el alto van a ser 60 píxeles y que va a tener un color de fondo. En este caso, vamos a ponerlo, puede ser un violeta. ¿Listo? Ok. Ya lo defino acá, entonces vengo y lo llamo acá, pero tengo que tener en cuenta dónde lo llamo. Miren que lo voy a llamar dentro del contenedor, porque vuelvo y repito, el contenedor es el que se está centrando. Entonces todos los elementos los debo de colocar ahí.
Miren que ya tengo el de contenedor menú ahí disponible. Abro el div, lo cierro, vengo y actualizo y mírenlo, ahí está. Listo, vamos bien. Ahora voy a crear cada uno de los ítems del menú. Supongamos que vamos a crear 5 ítems. Entonces, ¿cuánto mide esto de ancho? 1000. Si lo fuera a dividir en 5, ¿cuánto mediría cada ítem? 200. Entonces aquí voy a definir algo que se llama ítem y le voy a dar esas propiedades. Le voy a decir entonces que de ancho tiene 200 px y que de alto, muchachos, si va a ir dentro del contenedor menú, ¿qué alto debería tener? Los mismos 60. ¿Sí o qué? Estos ítems van a ir dentro del contenedor menú. Dos cositas. Le voy a dar un background color, un color de fondo. En este caso quiero que sea blanco. Este es el código. Y una de más. Creo que esto es nuevo o ya lo habíamos visto. Le voy a dar la propiedad border. El borde es el elemento que va por alrededor del div. En este caso tengo que darle tres propiedades. El ancho, que sería un píxel. El color, le voy a decir que el color va a ser un gris. Entonces puede ser CCC. Y por último el estilo. En este caso va a ser sólido. Profe, ¿qué significa sólido? Significa que sea una línea continua. Si yo guardo esto, entonces me vengo para el index del HTML. ¿Y dónde me paro? Me paro dentro del contenedor menú porque los ítems van a ir ahí adentro. En este caso, entonces, div, class, y le voy a decir que es ítem. Lo abro y lo cierro. ¿Sí? Si yo vengo y actualizo acá, miren, ahí tengo mi primer ítem. ¿Sí o qué? ¿Cuántos ítems necesito? 5. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo reutilizar este div. Puedo copiarlo 2, 3, 4 y vamos a dejarlo 4 un momentico, guardo, vengo y actualizo y mírenlos, ahí están. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, ¿por qué le puse el borde? Pues para que usted los pueda identificar. Listo. Estoy utilizando el mismo ítem, ¿sí o qué? Para trabajarle los 4. Entonces, para pulirlo y para que no aparezca así hacia abajo, voy a tener en cuenta algo nuevo y es lo siguiente. A este ítem del menú le voy a dar una propiedad que se llama floatLeft. El floatLeft es la indicación de cómo se deben de organizar estos elementos, los ítems. En este caso, si yo le digo floatLeft, quiere decir que se van a ir acumulando hacia la izquierda, es decir, acá, 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 ¿sí? A medida de que quepan dentro del contenedor. Cuando ya no caben, entonces, ¿qué hace? Salta de línea, es decir, ahí sí se va para abajo. Si yo actualizo esto, miren cómo quedó. Eso se hace con floatLeft. ¿Listo? Bueno, pero miren la problemática al agregar el quinto ítem. Entonces, otro if acá de ítem. Si yo lo actualizo, miren la problemática. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo trabajo en esta propiedad border, este borde se le añade al ancho y al alto. El borde es tanto a la izquierda acá como a la derecha de cada ítem. Quiere decir que verdaderamente el ancho de cada ítem no va a ser de 200 sino de 202 porque le sumo los del borde a cada lado. Y quiere decir que no va a ser de 60 de alto sino que va a ser de ¿cuánto? De 62. Entonces, para que ese ancho del borde no se sume al ancho ni al alto, utilizo una propiedad que se llama box sizing y la propiedad border box. Vuelvo y repito, eso hace que el borde no se sume al ancho ni al alto. Miren que con esto quedaría solucionado esta problemática. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora vamos a colocar dentro de cada ítem, por ejemplo, la definición. Supongamos que vamos a hacer una página web para una empresa. Entonces a esta la va a colocar nosotros. A esta le voy a colocar productos. A esta le voy a colocar servicios. ¿Sí? A esta le voy a llamar, por ejemplo, galería. Y a esta le voy a llamar contacto. Si yo guardo esto, vengo y lo visualizo, mírenlo, ahí lo tienen. ¿Cuál es el problema? El problema es que no aparece centrado. ¿Sí o qué?
Entonces, para que aparezca centrado, yo voy a hacer varias cositas. Primero, le voy a decir que la fuente o el color de la fuente, ¿sí?, puede ser de otro color. Supongamos que va a ser azul. Entonces, el color del azul es 00F. Listo. Y le voy a decir que la fuente o la familia de la fuente va a ser una verdana. Listo. Entonces le coloco verdana, ¿sí? Guardamos, venimos y visualizamos y vamos viendo los cambios. ¿Sí o qué? Listo. Ahora, necesito que esto no aparezca del borde. Entonces quiere decir que aquí a la izquierda debe tener una distancia y aquí a la superior también debe tener una distancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir acá una propiedad que se llama padding. ¿Sí? Le voy a decir que el padding, por decir algo, es de 10px. ¿Qué es el padding? El padding es la distancia que va a dejar desde el borde del div hacia el contenido. Miren aquí cómo va a aparecer, pero cómo se va a dañar. ¿Sí lo ven? Aquí tengo 5 píxeles, aquí tengo 5 píxeles. ¿Sí? Si yo quiero modificar más este padding, entonces podría hacerlo. Un datico, el padding funciona como funciona el margin, es decir, puedo tener 10, 10, 10, perdón, 10, 10. ¿El primero de cuál es? Del top. El segundo, derecha, pilas en manecillas del reloj. El tercero, el de abajo, y el último, el izquierdo. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Sí? Sigue cumpliendo lo mismo. Yo necesitaría que en el left, que es este, tendría más. Supongamos que tenga 20. Y miren que se alteran todos. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Coloquémosle muchísimo más. Vamos a decirle que tiene 60. Miren cómo va quedando. ¿Sí ven? Si necesito distancia arriba, entonces le digo que el padding arriba va a ser de más, va a ser de 20. Y miren cómo va quedando. ¿Sí? Con ese padding los puedo ir organizando absolutamente todos. ¿Estamos? Bueno, joven. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? No. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando a este botón se le pase el mouse por encima, cambie de color. Eso se logra de la siguiente manera. Yo ya tenía un estilo que se denomina ítem, ¿sí o qué? Voy a crear lo siguiente, voy a crear otro que llame ítem, ¿sí? Pero le voy a aplicar una propiedad con 2 puntos que se llama hover. ¿Qué significa hover en inglés? Eso va a ser o significa sobre, es decir, cuando tenga el mouse encima. Por decir algo, yo le voy a decir que cuando esté hover, el background color, que era blanco, ¿sí?, pase, por ejemplo, a un gris. Entonces aquí voy a seleccionar un gris, ¿sí? Y miren lo que pasa. Yo actualizo. ¿Y qué pasa cuando le paso el mouse por encima? ¿Sí lo notan? Cambia de color. ¿Por qué? Porque quiere decir que este mismo ítem, cuando tenga el mouse encima, su color de fondo va a cambiar a gris. Profe, ¿esto se le pueden alterar otras cosas? Sí, luego lo veremos con más calma. ¿Sí? La fuente no... Podría ser que también cambie la fuente. Supongamos que yo le voy a decir que el font size, es decir, el tamaño de la fuente, cambie, por ejemplo, a 18. Aquí no tenía, ¿sí o qué? Pero también podemos decirle, por ejemplo, acá font size, que aquí por defecto sea 14, ¿sí o qué? Pero que cuando lo tenga encima, ¿a cuánto va a aumentar? 18. A 18. Miremoslo. Está en 14 y cuando se lo paso pasa a 18. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a agregar aquí, bueno, vamos a hacer una pausa por favor y trabajen ustedes. Vamos a suponer que como tal, este va a ser un espacio, ¿sí? Vamos a partir este espacio en dos. Uno para que se llame puede ser contenidos, y abajo le vamos a colocar uno que llame menú. Listo. Entonces miren, voy a crear un estilo nuevo que se llame contenidos, ¿sí?, que va a tener de ancho 1000 píxeles
no, en este caso 500 píxeles, ¿sí? Y que va a tener de alto, por decir algo, 300 píxeles. Que va a tener un color de fondo, en este caso, por decir algo, rojo, ¿sí? Y cierro como tal ese estilo, ¿vale? Si yo vengo acá y lo llamo, entonces pilas donde lo va a llamar. No lo va a llamar dentro del contenedor menú, sino dentro del mismo contenedor. Este es el que me cerraba el contenedor. Listo, como lo pueden ver acá. Entonces aquí voy a colocar ese otro div. Entonces div class y lo voy a llamar contenidos. ¿Sí? Yo guardo esto, vengo y lo visualizo y mírenlo, ahí está. ¿Sí? Voy a crear dos divs, tanto este como este. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide este? 500. 500. Voy a colocar otro acá. ¿Será que me serviría el mismo o no? Sí. Sí. Entonces puedo copiar este y pegarlo acá. Otro contenidos. Pero miren lo que pasó. ¿Por qué no aparece al lado derecho? Porque debo de venir a colocarle a ese elemento un float left. Listo. Guardo esto, vengo y lo actualizo y mírenlo, ahí está. Aquí tengo dos contenidos. ¿Sí? Tienen que entenderlo así. Ahí hay dos. El uno pegado del otro. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a crear uno aquí abajo pequeño que se llame, por ejemplo, foot. Entonces voy a definir uno que llame foot. ¿Sí? Le digo que el ancho va a ser de 1000 píxeles y que el alto, por decir algo, va a ser de 50 px, que va a tener un color de fondo negro. ¿Sí? Guardamos, venimos y los llamamos acá. Miren que tiene que quedar dentro de contenedor div class foot. Y si yo vengo y actualizo, ahí no quedó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quedaría? A ver qué dejamos mal por acá. Vamos a colocarle a este foot también un float left. Porque lo que está pasando, vamos a ver que ya aparece. Porque lo que está pasando es que estaba quedando detrás de estos dos elementos. Por lo general, muchachos, cuando yo le coloco float left a un elemento, se lo debería de colocar a todos. Listo. Miren que aquí yo ya tendría una página un poco estructurada. Por ejemplo, aquí en el foot le voy a colocar todos los derechos reservados. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo queda acá. ¿Carga el texto? No. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque el texto, si es que si lo carga, lo que pasa es que el texto es de qué color? Negro. Negro. Entonces aquí tengo que decirle que el color de ese foot va a ser blanco. Si yo guardo y visualizo, veanlo, ahí está. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo lo modifico para que quede centrado? Hay dos formas. Ya vimos que se puede hacer por padding, o aquí en el div yo le puedo venir a darle una propiedad que llama center, que quede dentro de las etiquetas de center. Y miren cómo lo organizo. ¿Sí? Pero debo colocarle una distancia aquí en la parte de arriba. Entonces, ¿qué propiedad le voy a colocar? Un padding, ¿sí o qué? Que es la distancia que deja desde el borde del div hacia abajo. Entonces, padding, ¿sí? Arriba le voy a decir que es de 10 píxeles y que en los otros va a ser de 0px, 0px y 0px. Miren esto cómo queda. Si le ponen 0 auto no da. Pero notaron que se aumentó el tamaño. El 0 auto, acá, Sí. vamos a verlo. Lo guardamos y no lo tomo. Listo, porque no lo estamos es propiamente centrando, ¿sí? Sino que debo darle unas medidas. Aquí le dije que arriba era de 10. Si usted lo notó, se aumentó el tamaño de ese div. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito aquí, para que no se extienda ese padding sobre el ancho y el alto, debo colocarle box sizing border box. Yo guardo esto y actualizo y mírenlo, ahí quedó. Vamos bien. Vamos a tratar de hacerlo. Van a copiar el código. Atención.
¿cuál es el problema? ¿O qué nos quedó faltando? Si usted lo nota, aquí se sigue viendo este recuadro rosado. Supuestamente ese recuadro rosado es ¿qué? Es el contenedor, ¿sí o qué? Quiere decir que yo le puedo venir aquí a contenedor y decirle que el alto, perdón, este de acá, que el alto, jóvenes, va a ser automático. ¿Por qué automático? Él va a coger la sumatoria de lo que tenga adentro y le va a dar el alto que necesite y no va a quedar sobrando nada. Mírenlo ahí. ¿Sí? Con darle automático. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que dentro de estos ítems va un texto para arreglar un poquito de eso. Entonces vamos a lorem ipsum. ¿Sí o qué? Ustedes saben que lorem ipsum es un generador de texto. Simplemente lo utilizo para cogerme pues como un textico de ahí. Voy a coger este. ¿Y dónde lo voy a pegar? Lo voy a pegar aquí, donde dice contenidos. ¿Sí? Uy. Espérate que no me copió. Lo voy a pegar acá donde dice contenidos. En ambos. Para que identifiquemos una cosita. Yo vengo y actualizo. Y mírenlos, ahí está. ¿Sí o qué? El uno cerca del otro. Entonces, para pulir aún más, ¿qué podría hacer? Yo puedo hacer lo siguiente. Aquí a contenidos le voy a dar un padding. Un padding de 10 píxeles. Si yo le digo de 10, quiere decir que arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda es de 10. Miren cómo cambia esto. ¿Sí? Pero ese elemento hay que colocarle el box sizing. Porque si lo notaron, el padding se lo sumó al ancho de contenidos. Si yo le coloco border box, miren que se arregla el cuadro. ¿Sí? Y miren que ya se ve muchísimo más organizado. ¿Listo? Ahora, profe, ¿cómo hago para meter una imagen acá? Por ejemplo, yo quiero colocar la imagen, no sé, un logo cualquiera. Entonces yo puedo venir acá al HTML, dentro del banner, ese era el elemento, e inserto una imagen. ¿Cómo puedo insertar una imagen? Con la etiqueta IMG o simplemente vengo a insertar imagen. Él me hace todo el proceso. ¿Sí? Voy por la imagen, por decir algo, voy a ir a mi escritorio a ver qué tengo. Voy a buscar una imagencita. Están por acá abajo. ¿Sí? Digamos que vamos a colocar esta imagen. Le digo abrir. Me genera todo el código ahí. Le doy guardar. Y miren que ahí apareció la imagen. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que la imagen desborda. ¿Sí o qué? Es decir, es más alta o más ancha que el contenedor. Entonces, ¿qué debería hacer? Me voy a los estilos de banner. ¿Sí? Y le voy a dar dos propiedades. O una propiedad. Esa propiedad se llama overflow. Con propiedad hidden. ¿Qué quiere decir overflow hidden? Que si este banner tiene cosas adentro que son mayores a él, ¿sí? Que cuando éstas se agranden lo vuelva ¿qué? Invisible. De hecho, hidden significa invisible. Así metería yo como tal una imagen. Otra cosa es que yo pueda modificar, por ejemplo, la imagen con width y con height. Pero eso ya es cuestión de otro tema. Muchachos, aquí nosotros tenemos una página web básica. ¿Sí? Y mire que la maquetamos toda con ¿qué? Con CSS. ¿Vale? Entonces, por el momento damos por terminada esta clase de maquetación.